Hola a todos y bienvenido a mi nuevo canal. Supongo que algunos ya me reconoceréis por la voz. Efectivamente, soy Raymore. Y bueno, en la descripción del canal podéis ver el porqué de este mismo canal. Un resumen rápido. Hice este canal para que mis vídeos sobre historia tuvieran su propio lugar, sin más. Y bueno, decir que los vídeos de historias que están en Raymore Play Juegos pues irán viniendo a este canal poco a poco. Dicho esto, comenzamos. La duda es, ¿por qué Aníbal no conquistó Roma tras su victoria en Canae? Bueno, pues como dije, este es un canal de historia y vamos a echarle un ojo a los antecedentes. Lo primero de todo es saber que las guerras entre Cartago y Roma son tres, y los romanos le llamaban púnicos a los cartagineses, por eso se llamaron guerras púnicas, que bueno, púnico viene a ser cartaginés sin más. El caso es que en la primera de esas guerras, aunque Cartago era mucho más poderosa en el mar que Roma, no lo era tanto en tierra. La cosa es que finalmente, tras casi 20 años de guerra y tras temibles batallas, sobre todo navales, Cartago se había perdido su flota, mientras que Roma, con su fuerza industrial, era capaz de recomponerla mucho antes, por lo que al final a los cartagineses no les quedó otro remedio que pedir la paz en dicha guerra. Roma, por supuesto, no lo dudó un instante y aprovechó para exigir fuertes reparaciones de guerra, además de lo que eran las islas de Sicilia y más tarde Córcega y Cerdeña. También el Senado cartaginés estuvo poco hábil y dejó de pagar a las tropas mercenarias que estaban literalmente al lado de su capital, por lo que tras la guerra con Roma se tuvieron que meter en una suerte de guerra civil contra esos mercenarios, incluyendo un asedio a la propia Cartago. Durante los 20 años que separaron la primera guerra púnica de la segunda, Cartago no se quedó quieta. Se enfocó en la península ibérica, una zona rica de recursos que estaba bastante cerca de sus dominios. Asdrúbal, cuñado de Aníbal, es nombrado comandante en Hispania y se dedica a hacer alianzas y deponer diferentes caudillos, y sobre todo enviar materias primas a Cartago. En el 221 a.C. funda Cuarhadas o Cartago Nova, actual Cartagena, pero es asesinado en el 221 a.C., siendo nombrado Aníbal Barca como comandante. Obviamente, Roma no miraba con buenos ojos los movimientos de Cartago, por lo que pusieron el Ebro como frontera natural en Hispania. Los cartagineses, por su parte, se vieron obligados a enfrentarse a una coalición de carpetanos, baceos y olcades en la batalla del Tajo, batalla que es ganada sin demasiados problemas por Aníbal. Este destruye sus ciudades y se asegura el control del sur del Iber, o sea, el Ebro. Con el territorio bajo control, no son pocos los miembros del Senado cartaginés que exigen volver a retomar las hostilidades contra Roma y resarcirse de la humillante derrota de la Primera Guerra Púnica. Aníbal aprovecha esto para atacar Arce, actual Sagunto, que se encontraba al sur del Ebro y que fue puesta bajo protección de Roma después del Tratado del Ebro. Así que Aníbal simplemente las reduce a cenizas tras un buen asedio. Roma protestó por esto, obviamente, y los cartagineses aprovecharon para declarar la guerra a sus antiguos enemigos. El hombre contra el Estado. Aunque esta afirmación es parcialmente cierta, en la creencia popular gusta decir que fue solo Aníbal quien se enfrentó a Roma, Aníbal y su ejército, y aunque es cierto que fueron los que más dolores de cabeza le dieron a la República Romana, los cartagineses no se quedaron quietos. El gran problema que tenían tanto Cartago como Aníbal era la aplastante superioridad que tenía Roma en el mar. Y para sorpresa de todos, este llevó un ejército de casi 100.000 hombres y una docena de elefantes por los Alpes. El problema fue que tanto el clima, junto como algunas de las tribus que le hicieron frente, le hicieron perder casi 60.000 hombres y muchos de sus elefantes, pero la invasión de Italia ya estaba en marcha. Como dije, esto pilló a los romanos con el paso cambiado, que esperaban que la guerra fuese principalmente en Hispania, o en Sicilia como mucho. Pero ahora tenían al enemigo en casa. Publio Cornelio Escipión, el padre del africano, resultó herido en una pequeña escaramuza en el primer encuentro con Aníbal y fue salvado por su hijo Escipión, que en el futuro sería el africano, y este contaba con 17 años.
Escipión padre decidió mantenerse cauto y esperar a su colega consular, que para el que no lo sepa, los líderes de la República Romana eran cónsules que eran elegidos cada año y cada uno estaba al mando de un ejército. Cuando el ejército del cónsul Tiberio Sempronio Longo llegó, este impuso atacar. Aníbal engañó a los romanos para que cruzasen un río helado, y al otro lado se encontraron a los cartagineses secos y preparados, y tras la batalla solo pudo huir una cuarta parte del ejército romano debido a la derrota que le había infligido Aníbal. Con esa primera victoria, Aníbal se había quedado de facto con el norte de Italia, aunque no recibió demasiado apoyo ni de los locales ni de las tribus galas del norte. Al año siguiente, los romanos, dada la situación en la que estaban, nombraron a Cayo Flaminio como uno de sus cónsules, y este preparó una emboscada al ejército de Aníbal. Pero Aníbal fue más listo y tenía informantes, de manera que fue el propio Aníbal el que emboscó a los romanos en el lago Trasimenio, donde el propio Flaminio fue muerto. Obviamente los romanos se desesperaban, y no era para menos. Nombraron dictador, que era una medida de emergencia que tenían dar el poder supremo a una persona durante 6 meses, a Fabio Máximo, un general veterano de la República que se dedicó a hostigar a los cartagineses intentando romper sus líneas de suministro. Entre medias, un joven comandante de caballería consiguió una pequeña victoria contra una fuerza cartaginesa, de manera que los romanos en su desesperación lo nombraron también dictador y le dieron la mitad del ejército. Minucio, que así era como se llamaba el joven dictador, envalentonado por su nuevo título fue a por Aníbal, y de no ser por el dictador Fabio, que fue a su rescate, hubiese perdido todo su ejército. Esto le dio a los romanos la idea de que no podían enfrentarse a Aníbal por separado. Le quitaron el poder a los dos dictadores y eligieron a Emilio Paulo y a Cayo Terrencio Varrón como cónsules con esa idea al año siguiente. Ambos cónsules formaron un ejército de casi 90.000 hombres, posiblemente uno de los ejércitos más grandes hasta la fecha. Sin embargo, la táctica de Aníbal, junto con la formación cerrada de los romanos, hizo que fuesen rodeados y atacados por la retaguardia por la mejor caballería cartaginesa, que casi siempre era mejor que la de los romanos, los cuales masacraron a los susodichos, haciendo que solo puedan escapar unos 15.000 soldados romanos de la batalla. Y bueno, hemos llegado hasta el punto de la cuestión. Aníbal le había proporcionado la peor derrota de la historia a Roma, por lo menos hasta el momento. Y ahora Roma estaba indefensa. ¿Por qué no atacó Roma a Aníbal? El gran problema es que Roma no estaba tan indefensa como se suponía. Aún disponía de muchos recursos, hombres, industria y unas buenas murallas. Atacar Roma no era solo atacar la capital del enemigo, sino atacar una de las ciudades más grandes del mundo. Pero no solo eso, sino que esta ciudad era defendida perennemente por 2 legiones. Además, no todas las ciudades de Italia estaban en contra de Roma. Algunas, incluso bajo el dominio de Aníbal, anhelaban la vuelta de la República Romana para hacerle la guerra al púnico. En resumidas cuentas, Aníbal no contaba con los hombres ni el material para tomar la ciudad al asalto, y por asedio sería una locura, ya que Roma tenía otros ejércitos pululando por la península itálica, que se dedicarían a quitarle las ciudades que le daban suministros, ya fuesen por las buenas o por las malas, como ocurrió en el asedio a Capua, por parte de los romanos. Aníbal, para intentar levantar el asedio, hizo un intento de asedio a Roma, pero los romanos siguieron asediando Capua sin moverse, y al ver que no funcionaba se retiró al interior de la península itálica. El resto simplemente es historia. Aníbal siguió dando guerra en Italia mientras Escipión, el futuro africano, tomaba las posesiones en Hispania y luego atacaba la propia África. Cuando Cartago fue amenazada, estos llamaron a Aníbal, pero no le proporcionaron los barcos suficientes para que pudiera traer a todos sus hombres. Una jugada política de algunos miembros del Senado cartaginés para que, si vencía, no tuviese todas sus tropas a su lado. Tal vez esto condicionase la derrota en la batalla de Zama, donde Escipión el africano le propició su primera derrota en la guerra a Aníbal, y por supuesto a Cartago, que perdía todas sus posesiones en Hispania, el tener un ejército o armada y en general estar en disposición a la República de Roma como ésta quisiera. De hecho, Roma forzaría una tercera guerra púnica años después para reducir a cenizas lo que quedaba de la antaño orgullosa República cartaginesa.
Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, deja un me gusta. Suscríbete y puedes dejar por los comentarios si quieres que hable de algún otro evento histórico en específico. A ver qué tal sale. Dicho esto, me despido y que la historia te acompañe.